Bueno, y seguimos en este repaso de cómo se van preparando los equipos para lo que se viene, que es la Copa Libertadores. Y claro, vamos a hablar de Central que ya está pronto para volver a participar en el máximo torneo de clubes que tiene Sudamérica. Central de la mano de Ángel Di María en la cancha y de Jorge Almirón en la dirección técnica. Y para eso vamos a hablar con un amigo que hace mucho tiempo tenía ganas de volver a grabar estos videos, de volver a hablar un rato de fútbol. Y Eriud, amigo, ¿cómo andás? Y ya arrancamos en la charla. ¿Cómo lo ves a Central de cara a esta copa? Facu querido, ¿cómo va? El saludo obviamente para vos. Contento de volver a las viejas épocas de grabar aquí como hacíamos en pandemia. Bueno, creo que a Central le ha tocado quizá el grupo más fácil de la Copa Libertadores en términos de rivales, ¿no? Porque después uno puede meter y mechar con el tema de los viajes y obviamente Central tendrá que hacer distancias interesantes para lo que uno tiene en copas internacionales. Lo cierto es que ha zafado de equipos brasileros y más aún sabiendo que Central venía del Bombo 3, la posibilidad era muy grande de tener a un rival que te pueda pelear mano a mano ese primer puesto en Copa Libertadores. Creo que si uno analiza el antes, Central tiene un grupo bastante accesible para tranquilamente poder hacer 15 puntos, si uno así puede pensarlo. Coincido, me parece que el sorteo del grupo para Central fue bastante positivo, teniendo en cuenta que bueno, no va a jugar contra equipos brasileños y que va a jugar contra equipos que, bueno, si bien tiene viajes, y eso es uno de los datos, Central es el segundo equipo, el equipo argentino que más va a viajar en la Copa Libertadores de los argentinos, y entre todos los equipos argentinos que juegan torneo internacional este año, ya sea Libertadores o Sudamericana, es el segundo que más kilómetros recorre detrás de Tigre. 21.100 kilómetros, porque bueno, va a tener el viaje a Quito para enfrentar a Independiente del Valle, va a tener un viaje a la Universidad Central de Venezuela también para jugar allí, y bueno, Libertad de Paraguay, que es el viaje más corto. Pero bueno, un equipo venezolano como la Universidad Central, un equipo ecuatoriano como Independiente del Valle y Libertad de Paraguay. Dos que están acostumbrados a jugar este tipo de competencias, los equipos coperos, Independiente del Valle lo es, a pesar de que es un equipo joven. Bueno, Libertad es un equipo que siempre está, si no es en Libertadores es en Sudamericana, y Central ya lo ha enfrentado incluso. Y la Universidad Central, que bueno, es un equipo venezolano, que de todas maneras fue campeón el año pasado, y de esto también, por este punto, por ahí quería empezar a analizar, ¿no? Central va a enfrentar a tres equipos que han sido campeones en el 2025, que muchas veces eso no pasa en la Copa Libertadores. No, obviamente, y creo, Facu, también que si uno analiza hoy cómo está el fútbol argentino, se puede decir que es un grupo con cuatro campeones, Claro. porque guste o no, Central también fue considerado campeón, así lo dispuso la AFA. Sí, el primero de la Es un tabla. grupo, claro, exactamente, es un grupo que obviamente si uno lo analiza desde el lado de Central, dice grupo fácil, pero que puede llevarte a cierta complejidad en, obviamente, terrenos de juego, la manera de jugar sobre todo, y creo que ahí uno tiene que hacer énfasis en que este central todavía no arranca de la mano de Almirón, después vamos a estar adentrándonos un poquito más en lo táctico, pero yo creo que quizá tiene a un Independiente del Valle que no es el de los últimos años, no es ese equipo que te enamora desde el juego, más allá de que sigue y tiene como primer margen a nivel institucional ese continuar un modelo de juego, una identidad que hoy es muy difícil, por ejemplo, sostener en el fútbol argentino. Creo que Independiente del Valle en los últimos años viene haciéndolo, pero si uno analiza el plantel, el uno por uno, quizá no tiene jugadores de tanto renombre, de tanta calidad como si lo supo tener hace unos años. Mismo ha perdido el goleador, por ejemplo, Claudio Polo Spinelli, hoy en Vasco da Gama. Exactamente, y bueno, tenía anotado lo que han sido los últimos 10 años de Independiente del Valle, desde que pasó a llamarse así, antes se llamaba Independiente José Terán. En 2016 elimina a Boca y a River y a Boca en la Libertadores, llega a la final. 2019 es campeón de la Copa Sudamericana, repite en el 2022. En el 2021 antes es campeón de Ecuador por primera vez. Bueno, en 2023 sale campeón de la Recopa también, ambos títulos con Martín Anselmi frente a Flamengo. Y en el 2025, el año pasado, viene de ser campeón del fútbol ecuatoriano de nuevo. Es decir, 10 años en los que ha competido y se ha ganado un nombre. La pregunta es, ¿estamos ante un equipo armado, producto de haber sido campeón, o estamos ante un equipo que se está rearmando, que está en transición después de haber ganado? Y ahí pienso en esto que decía recién, ¿no? Muchos jugadores que ha potenciado, es un club exportador, Independiente del Valle, claramente,
duran poco los jugadores en Independiente del Valle. Lo que tiene es muy buen scouting, entonces tal vez muchos jugadores despuntan en Independiente del Valle primero y luego después llegan a otros clubes. Y muchos jugadores argentinos tiene Independiente del Valle que Sí, tal vez está no están lleno en el el radar. plantel. Está lleno el plantel de jugadores argentinos. Hay un par también ex Newells que conocen también un poco de la idiosincrasia de lo que es el fútbol rosarino, lo que es Rosario Central. Creo que también por ahí pueden terminar llevando parte de cómo es vivir un partido en el Gigante Arroyito, porque también va a ser tarea complicada para los equipos que vengan a visitar aquí a Rosario Central. Lo cierto es que creo que es un equipo que mezcla entre una base que ya tiene, como por ejemplo a ver, Richard Jung, que ya 34 años, jugador veterano, pero de mucho recorrido en el club, mismo Mateo Carabajal, o sea, atrás tiene nombres de centrales que conocen la idiosincrasia, lo que es el juego aéreo, lo que es salir por abajo también. Empieza a mechar también en jugadores que ya han tenido muy buen paso por Ecuador, ya sea a nivel nacional, el caso de Jordi Alcibar en Liga de Quito, o el caso de Jackson Méndez, ya más experimentado afuera, con último paso por Brasil, o sea, es un equipo que tiene con qué. Caso de Junior Sornosa, Juanito Casares, hoy lesionado, obviamente. Y mencionamos arriba, ahora sí, el caso de los ex Newells, Carlos Cocolizo González y Diorcae Freasco, sumando el dato y la particularidad de que está Matías Pereyó, Sí, que Rosarino. se declaró que se declaró la semana pasada hincha de Newells. Y Matías Pereyó, por ejemplo, que estuvo en la épica de Central Córdoba frente a Flamengo en el Maracaná. Exactamente. Bueno, yo creo que Independiente del Valle va a definir un poco la dificultad del grupo para Central. Si es un equipo irregular, además va a ser el primer partido que va a tener Central, va a ser el debut en el Gigante de Arroyito. Y la última fecha, si no me equivoco, va a ser también Sí, en Quito. Entonces, bueno, recordás que el año pasado, bueno, la Copa Libertadores pasada, Central se jugó pasar a la fase de grupo frente a Peñarol. El primer partido lo gana en el Gigante, con incidentes al final. Esos incidentes lo obligaron a jugar sin público ante Atlético Mineiro. Y en la última fecha tenía que ir a ganar a Montevideo y perdió. Y ahí, bueno, quedó tercero relegado a la Copa Sudamericana. Aunque no hay que subestimar y hay que ponerlo en la conversación, al menos desde que arrancan todo de cero, Libertad de Paraguay, que es un equipo que, bueno, ha metido semifinales de Copa Libertadores en su momento, ha sido competitivo en Sudamericana, tiene muchos jugadores de experiencia, ¿no? No es un equipo, así como hablamos de Independiente del Valle, un jugador con jugadores jóvenes, un equipo con jugadores jóvenes, Libertad es lo opuesto, es un equipo que tiene experiencia y que muchas veces hasta incluso busca futbolistas de mucha edad, ¿no? sí, bueno, el fútbol paraguayo en general suele basarse en jugadores de mayor renombre, de mayor jerarquía, mayor experiencia para competir ya sea nacional o internacionalmente. Uno ve la tabla hoy del campeonato paraguayo y Libertad está quinto, no ha arrancado del todo bien el año calendario en Paraguay. Asumió el Chiquiarse a fines del año pasado, es un técnico que Dirige a todos los suele clubes. ir. Sí, sí, yo creo que está más ligado a Cerro Porteño, pero ha ido mechando en varios clubes en el fútbol paraguayo. Lo cierto es que se ha reforzado como para competir. Llegó Matías Rojas, llegó el Pollo Recalde, que estaba en el fútbol brasilero, ya un poquito antes, obviamente. Ha llegado, si no me equivoco, Alan Benítez, lateral derecho, que estuvo en Inter de Porto Alegre hasta hace muy poco. Y es un equipo que tiene condiciones para estar el Pachi Carrizo, ex central, Claro. justamente como uno de los abanderados de este Libertad, pero para mí es un equipo que tranquilamente te puede complicar las cosas. No lo veo tan regular, pero es de esos equipos que quizás tienen una noche de copa justamente y te pueden complicar las cosas pensando a largo plazo. Bueno, recuerdo el año pasado la llave con River. River pasa por penales, pero la pasó mal River, realmente la pasó mal en Asunción, la pasó mal en el Monumental. Un River que, bueno, también que ya venía con algunos problemas el equipo de Gallardo, pero bueno, Libertad tiene eso, ¿no? Que es un equipo que si está en su noche puede ser un equipo muy duro, que te la haga pasar muy mal de local y de visitante, porque hay que ir a jugar a Asunción también. Pero que después tal vez puede perder algunos puntos. Puede ir a Venezuela y perder puntos. Totalmente, totalmente. Puede ir a Ecuador y perder puntos. Entonces, de alguna manera, son equipos que eh, pueden complicarse con los equipos débiles y pueden sacarle puntos a los equipos de arriba y comprimir el grupo.
Totalmente, a ver, es de esos equipos que vos no te querés enfrentar porque es justamente esto. Tienen una noche épica y te pueden complicar las cosas en el grupo, pero después sabes que quizás te gana vos jugando de visitante y recibe al más débil del grupo y puede empatar el partido. O sea, tiene esas cosas que obviamente puede hacer del grupo más interesante de lo que uno a priori ve, porque uno imagina a día de hoy que Central e Independiente del Valle le pueden sacar un poquito de ventaja a este Libertad. De igual manera hay que tener cuidado, ya sea con la pegada afuera de ciertos jugadores, la velocidad, por ejemplo, de Iván Franco, que suele jugar por banda derecha, para mí es un core interesante y que aporta ese algo de cambio de ritmo que los equipos paraguayos necesitan tener justamente por cuando salen de su país, suelen replegarse un poquito para intentar contragolpear con la velocidad de los jugadores por afuera. Sí, pienso en la pelota parada también, que es una de las armas de los equipos paraguayos. No recuerdo ahora rápido si tiene equipos, si tiene jugadores en la selección. Libertad, no sé si Gustavo Alfaro lleva jugadores de Libertad o si algún jugador por ahí arrancó en Libertad y ahora se fue a otro club, ahora no lo recuerdo. Pero bueno, en ese caso también va a ser importante para Paraguay, ¿no? Si puede tener Libertad un rendimiento destacado, que fue campeón el año pasado, en el primer semestre, hay que aclararlo también. En el segundo lo ganó Solo Porteño, equipo de Jorge Baba. En Sí, el primero, bueno, fue campeón en Libertad y ahora hace de local, no hace más en el Defensores de Belgrano, en el Defensores del Chaco. exactamente. Exactamente. Acá, por lo que veo de la convocatoria de Gustavo Alfaro, creo que está Alan Benítez Claro. como único convocado de Libertad. Raro también, porque es un lateral que en Brasil tuvo muy pocos partidos, que no ha demostrado absolutamente nada. Pero bueno, tiene la chance tranquilamente de poder meterse en la lista de 26 para el Mundial. Exactamente, bueno, y hablando de puntos débiles, vamos tal vez al más débil del grupo, al que creo yo va a ser el más débil del grupo porque hace mucho que no juega la Copa Libertadores, al menos no sé si es la primera vez o que la juega, o bueno, pues yo al menos no lo tengo, no lo recuerdo de las últimas ediciones. Es la Universidad Central de Venezuela, de todas maneras es un club que tiene historia, pero bueno, volviendo a 2024, Central, Sí, parte de las chances que perdió y que no pudo pasar después el corte del grupo, fue por ese empate en Caracas, contra justamente Caracas, para mal partido, aparte del equipo de por entonces Miguel Ángel Russo, y eso lo terminó condicionando porque hizo que llegue 2 puntos detrás de Peñarol a la última fecha, teniendo que ir a ganar a Montevideo. Y bueno, será el viaje a Venezuela nuevamente para Central, el partido en el que, o los dos partidos que tienen que cumplir con su lógica, tienen que sacar los 6 puntos frente a la Universidad Central de Venezuela para tener ya, bueno, ese piso, ¿no? Porque, bueno, uno entiende que con 8 o 9 puntos estás adentro, y si puedes sacar 6 contra un solo rival en 2 partidos, ya eso te posiciona. totalmente, Facu. Yo creo que si uno analiza el fixture, obviamente son los 6 puntos, como bien decías vos, frente a la Universidad Central. Después, la lógica indica que tenés que ganar los 3 partidos en condición de local, obviamente. Y ahí ya empezás a pensar en el primer puesto. La clasificación la tenés asegurada ganando los 3 de local, más ganándole al más débil de visitante. Pero yo creo que tranquilamente Central puede llegar a 15 puntos. Ponele que perdés con Independiente del Valle o Libertad, uno de los dos que tranquilamente puede Sí, pasar. incluso Independiente del Pero Valle, al ser en la última fecha, ya puede llegar clasificado Central y mandar algún claro, te da el suplente y changüí mandar con también algunos de. suplentes. Totalmente. Mira, acá justo tengo el dato. Es la segunda vez que Universidad Central juega Copa Libertadores. La primera sí que se mete en fase de grupos, porque el año pasado quedó afuera en fase 2 frente a Corinthians. Habían empatado 1-1 la ida y terminó cayendo 3-2 la vuelta en Brasil para quedarse fuera de la Conmebol Libertadores. Un Central entonces que arranca frente a Independiente del Valle, va a ser local, va a ser en el gigante Darroyito, que va a cerrar en Quito también, frente al equipo Independiente del Valle. Si tuvieras que hacer un pronóstico, yo después te voy a dar el mío, ¿cómo crees que se va a dar? No tanto en puntos, sí en el orden. ¿Cómo crees que va a ser el orden? ¿No? Es difícil porque todavía no vimos ni un partido. No arrancó, pero bueno, también es cierto que es ahora donde más valen los pronósticos. Sí, totalmente. Mira, yo creo que Central va a ganar el grupo. No sé si cómodamente, pero lo va a ganar. Para mí, Independiente del Valle va a clasificar como segundo. Le saca un poquito de ventaja, yo creo, a Libertad actualmente. Después, obviamente, por lo que vengo diciendo, Libertad sería el tercero y Universidad Central
sería el último del grupo. Lo que sí tengo ganas de ver es cómo Central empieza a plantear estos partidos en Copa Libertadores, qué es lo que va a hacer Jorge Almirón, ya sea en condición de local, en condición de visitante, qué es lo que va a buscar, porque está claro y se viene demostrando en cancha y en el fútbol argentino justamente que sin Di María, Central es un equipo que muestra la falencia que quizás maquilla teniendo un jugador de la jerarquía y de la habilidad de Ángel Di María, porque colectivamente no arranca el equipo. Exactamente, y bueno, yo coincido con vos, creo que Central va a ganar el grupo, o al menos la lógica indica que lo va a ganar, y que el segundo puesto en todo caso estará en ese de mano a mano entre Libertad e Independiente del Valle, el que le pueda rapiñar más puntos a Central y el que se gane en el duelo mano a mano, bueno, va a tener esa luz de ventaja. Universidad Central va a cerrar el grupo eh, claramente. Después, bueno, esto es fútbol y todo puede pasar, pero a priori creo que coincidimos bastante, sí. Después está el juego, después está lo que depende de Central, que bueno, es justamente, Totalmente. creo yo, mejorar un poco el rendimiento. No ha sido malo hasta acá el arranque del ciclo Almirón, al menos si uno ve los objetivos mínimos, los cumplió todos, pero todavía es como que está lejos de la versión óptima, que uno entiende que debería llegar a la Copa Libertadores, que Central no va a cometer los errores que comete en el torneo, que no va a tener las desatenciones que tiene en el torneo, y que lógicamente va a tener todos los esfuerzos están puestos en que los jugadores, que incluso que no han jugado este año, como Carlos Quintana, bueno, estén todos para la Copa Libertadores. El tema está en que esa seguidilla de partidos, de jugar, viajar, volver, jugar en el torneo local, van a empezar los playoffs y Central juega, va a tener mata-mata en medio de la definición del grupo de la Copa, que ese trajín no termine develando que tal vez Central tiene poco recambio. Y es una duda que va surgiendo, porque también se va viendo en este arranque de ciclo de Almirón que no le está dando mucha confianza a los chicos, a los juveniles que quizá uno creía que podían ser esa pieza de recambio, que desde el año pasado venían mostrando alguna que otra cosa, dígase Cantizano, Segovia, entre otros obviamente, que han sumado muy pocos minutos y termina quedando un plantel corto en recambio. Obviamente vos sacás a Di María y no tenés un jugador que pueda hacer y generar lo mismo que él. Mismo caso, por ejemplo, de Ibarra. Vos lo sacás a Ibarra del equipo y tampoco tenés un jugador que pueda suplir las características y lo que te da un jugador que hoy Franco Ibarra demuestra en cancha partido a partido. Lo cierto es que está en el debe Almirón desde lo colectivo, pero también Central debe resolver ciertas cosas que se vienen mostrando. Por ejemplo, el tema de Coronel. ¿Qué va a pasar con Coronel? Y si la situación sigue estirándose, termina generando algo que va más allá de la figura de Coronel, pero es correr a Jiménez, que hoy termina siendo uno de tus mejores jugadores y para Sí, mí el mejor socio que hoy Di María tiene en cancha, a un rol que no le sienta cómodo y Central empieza a desfigurarse. Te deja otro signo de pregunta más. No tiene un lateral derecho suplente y termina teniendo que recurrir, por ejemplo, a la vuelta de Sisioli al plantel o al probar y utilizar a Obando como lo hizo el otro día y que no ha salido bien. Bueno, son esas dudas que Almirón debe resolver antes del sí. arranque de la Copa, porque tranquilamente puede pasar en este trajín de partido miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, que un jugador se te lesione. Sí, sí, bueno, me hiciste acordar el tema de Obando. El otro día leía muchos periodistas, hinchas, estaban analizando que Central jugó con línea de 5. No, no jugó con línea de 5. Obando jugó de lateral derecho para el Exactamente. mano a mano con Villa. Lógicamente es central. Jugó, no pasó al ataque, pero bueno, jugó de lateral. Y tal Bueno, vez, y tal vez eso a mí me hizo lo dejó en acordar un partido. mucho A mí me hizo acordar mucho al experimento de Holland el año pasado en la Bombonera frente a Boca, Sí, probando con Juan Jiménez de lateral derecho. Y se termina viendo que quizá el jugador te puede cumplir en cierto momento del partido, pero no es una función que pueda cumplir los 90 y que te pueda dar ventajas, ya sea defensiva o ujú, ofensivamente. exactamente. Bueno, además, volviendo a este tema del juego, Central tiene muchos jugadores que han sumado muchos minutos. Pizarro es uno, que juega Sí, siempre, no sale. Bueno, Ibarra salió solamente en algunos partidos por la cuestión de la amarilla, tarjeta amarilla. Si no, hubiese también jugado siempre. Vélez juega siempre. Más allá de que no está en su nivel, pero bueno, es un jugador que suma y suma minutos. Son muchos jugadores que juegan muchos minutos y eso a veces también
lo terminás pagando cuando empieza la seguilla de partidos, no durante. Totalmente, totalmente. Y yo creo que también va a salir a la luz, o sigue saliendo a la luz, mejor dicho, el tema de que Central se ha quedado, por ejemplo, sin la figura de Malcorra. ¿Qué es lo que generaba la figura de Malcorra en el rol que venía cumpliendo? Es ese segundo volante que tenía llegada al área, que te aportaba jerarquía, pegada. Hoy Central pierde en faceta ofensiva un hombre que pueda pisar el área y llegar como factor sorpresa. Creo que eso también le viene pasando factura, porque hay siempre que aclarar que Pizarro y Malcorra son jugadores totalmente distintos, Exacto. que cumplen funciones distintas. Yo creo que mucho de lo que se le critica al chileno es que llegó para ejercer en cancha esa función que venía ejerciendo Malcorra, pero cumpliendo funciones totalmente opuestas. Y creo que Central viene sufriendo y pagando la falta de un jugador que pueda acercarse más a Di María, que pueda llegar y pisar el área para definir. Son cosas que hoy a Central le vienen faltando. Así es, amigo. Bueno, veremos qué va a deparar de Central en este grupo de la Copa Libertadores que arranca en breve y sobre todo si va a poder pasar la fase de grupos. Central jugó 13 veces la Copa Libertadores, en 8 quedó fuera en fase de grupos. Es una estadística incómoda, al menos para la previa. Pero bueno, todo indicaría que en este caso el sorteo le fue un poco benévolo. Y bueno, tiene la posibilidad de hacer un grupo sólido, de no pasar sobresaltos y de llegar y meterse entre los 16 mejores de la Copa, que ya todos sabemos que en junio, bueno, en julio en este caso, arranca otra Copa Libertadores. Totalmente, creo que es una copa antes y una después, aún más en año mundialista, sabiendo también lo que puede significar el mercado de pases de mitad de año con lo que se viene rumoreando en Central respecto a nombres que podrían pegar la vuelta. Creo que Central debe pasar esta primera fase y pensar que quizá arranca un nuevo torneo a partir de julio contra rivales que también pueden crecer y mucho, porque se viene hablando que, por ejemplo, los rivales brasileros en este año no viene mostrando ninguno Es cierto. cierta jerarquía desde el juego, pero mira que los brasileños a mitad de año también pueden comprar y reforzarse a niveles que hoy el fútbol argentino no puede hacerlo y en un torneo que se muestra distinto de lo que es fase de grupos a mata-mata, pueden crecer exponencialmente. Y asimismo los equipos argentinos se debilitan porque venden. Y le ha Totalmente, pasado a muchos totalmente. equipos. Bueno, de hecho, Central ya sabe que no va a tener a Vélez a partir de mitad de año, que si bien Vélez ahora bajó el nivel, bueno, es un jugador que va a perder. Y yo no sé qué tanto va a poder retener si sigue en este nivel a Franco Ibarra. Pero bueno, eso es otra discusión. Sí, totalmente, coincido en eso. Yo creo que a Franco Ibarra le queda muy poco en el fútbol argentino, más sosteniendo esta regularidad que ya hace fácil 8 o 9 meses que viene demostrando. Mismo caso, por ejemplo, y mechándolo con el grupo, Independiente del Valle va a perder a Justin Lerma, vendido al Borussia Dortmund, Patrick Mercado, que ha sufrido una lesión grave, pero que estaba vendido al Sevilla. Entonces, los clubes sudamericanos en general, cuando llega a mitad de año, que es el mercado fuerte, el mercado grande en Europa terminan debilitándose, salvo los casos del fútbol brasileño que quizás sí pierden nombres, pero que también pueden reforzarse con jugadores y nombres de la misma jerarquía. Hasta allí entonces el análisis de esta Copa Libertadores que se viene para Central a partir de unos días.